Capítulo 9. Aunque apenas había sobrevivido a varios encuentros cercanos con la muerte, en menos de 2 días y ahora se encontraba en un lugar desconocido, que además era la residencia de un vampiro como Mark. Tong había dormido profundamente durante toda la noche y no se despertó hasta 1 hora más, tarde de lo habitual por la mañana. Al darse cuenta de que se había levantado tarde, rápidamente se arregló y salió de su habitación. Al escuchar ruidos provenientes del comedor, adivinó que su anfitrión estaba allí sin duda. Tong siguió el sonido y se detuvo al llegar a la mesa del comedor, que tenía 10 asientos y estaba alineada con una cocina moderna. Mirando la gran cantidad de comida dispuesta sobre la mesa, sus ojos se abrieron de par en par. Sin embargo, cuando vio a la persona sentada en la cabecera con un desayuno estilo americano, notó que no había tocado ni un solo bocado. ¿Tienes hambre? La voz grave rompió el silencio, llamando la atención de Tong desde los platos hasta el rostro impasible de Mark. ¿Tú puedes comer esto? Recordaba que Mark solo bebía jugo de tomate, por lo que ver tantos platos lo dejó sorprendido. No es para mí. Es para ti. ¿Dices que tengo que comerlo todo yo solo? Tong preguntó en voz alta, echando un vistazo a la comida que parecía una ofrenda de Año Nuevo lunar, mientras Mark fruncía el ceño ante el tono descontento. Sin embargo, asintió, obteniendo una mueca de desdén. ¿Crees que soy un glotón? Solo quería que probaras algo nuevo, así que pedí varias cosas diferentes. No era necesario que Mark diera explicaciones, pero sin saber por qué, habló con una voz suave, como si se sintiera culpable. No estarás pensando en engordarme para luego devorarme de una vez, ¿verdad? Mira, ¿cuándo una buena intención se ha visto así? Eso es ridículo. Mark negó con la cabeza ante la idea absurda, pero la mirada seria de Tong lo llevó a explicar más. Sabes que nunca he comido estas cosas, así que no sé cuáles restaurantes son buenos. Los pedí basándome en las reseñas o porque eran lugares con estrellas Michelin. ¿Pero no es demasiado? Solo quería que supieras que incluso en las cosas pequeñas puedo cuidarte bien. Tong tragó las palabras que estaba a punto de responder. Miró los ojos serios de Mark, sintiendo la sinceridad en ellos. Su corazón latió con fuerza, un momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, como un gesto de agradecimiento. Pero antes de que pudiera hablar, un nuevo ruido cerca de su oído lo hizo saltar de susto. «Buenos días, Tong». La tía Wan sonrió ampliamente, como siempre, con un carrito lleno de bebidas variadas, como si estuviera en un restaurante de lujo. ¿Te gustaría té o café? Parecía más una azafata que una camarera de restaurante, pero Tong solo pudo levantar la mano y sonreír en señal de rechazo. Aún estaba receloso de lo que la tía Wan le ofrecía, ya que la última vez que perdió el conocimiento, probablemente fue por su culpa. Si no quieres té o café, también puedes tomar jugo de tomate como Mark. Tong siguió la mirada de la tía Wan y notó que Mark estaba bebiendo jugo de tomate de una caja. «Solo agua, por favor». La tía Wan asintió rápidamente y se retiró para cumplir con su pedido, mientras Mark le indicaba con la mirada que se sentara cerca de él. Tong no tuvo más remedio que obedecer, ya que tenía demasiada hambre para discutir. Cuando probó el primer bocado, Tong se sumergió en su propio mundo, sin prestar atención a su compañero de mesa que lo observaba. Aunque siempre había comido bien, la comida nunca había sido tan deliciosa como la que tenía frente a él. Antes comía para sobrevivir, pero ahora quería vivir para seguir disfrutando de comidas deliciosas. ¿Está tan bueno?, Mark preguntó intrigado, después de observar a Tong masticar con gusto. «Está delicioso. ¿Quieres probar?» «Te dije que los vampiros como nosotros no necesitamos comer». Tong no lo había olvidado, pero pensaba que si Mark podía beber jugo de tomate, tal vez podría disfrutar de la comida también. Así que pinchó un trozo de pollo frito con su tenedor y lo acercó a Mark, quien frunció el ceño y movió la nariz, mostrando desagrado. «Es realmente delicioso. Aunque dijiste que no puedes saborear, tal vez te guste la textura, como con el jugo de tomate». A pesar de sus intentos de persuadirlo, no logró cambiar la firme decisión de Mark. Tong se encogió de hombros, sin insistir, pero cuando se levantó para alcanzar más comida y estaba a punto de sentarse de nuevo, la mano de Mark lo agarró por la muñeca. «¿Qué pasa? ¿Quieres probarlo?» Mark miró las cejas levantadas de Tong, pero no le dijo que lo había agarrado por el aroma del joven, no por la comida. Al darse cuenta de su acción, Mark fingió interés en el arroz frito con cangrejo que Tong había servido. Tong, divertido, acercó el tenedor a los labios de Mark, quien dudó.
pero finalmente abrió la boca y probó el arroz. Sus ojos se abrieron de par en par al saborear el arroz frito con cangrejo, sorprendido por el sabor que no había experimentado en mucho tiempo. Tong sonrió, satisfecho al ver la expresión de Mark, quien disfrutaba lentamente del primer bocado antes de tragar y mirarlo de nuevo. ¿Está delicioso? Mark no respondió, pero por el gesto que vio, fue suficiente para que le acercara el plato de arroz frito con cangrejo al joven, pensando que le gustaría. Sin embargo, los ojos de Mark estaban fijos en él, incluso cuando Tong usó su tenedor para envolver los espaguetis del plato que tenía frente a él, lo que provocó que el residente tuviera que mover el plato hacia la otra persona. Pero Mark agarró la delgada muñeca que lo sostenía, y fue quien se inclinó para tomar un bocado de la comida del tenedor, usado de Tong sin ningún disgusto. Comerlo así es más delicioso. Al principio, cuando Mark comió el arroz frito con cangrejo, fue el tenedor usado por Tong, pero en ese momento, Tong estaba tan concentrado en el gesto de Mark que se olvidó por completo de pensar en esto. Entonces, cuando el joven usó su tenedor por segunda vez, provocó que el calor de su cuerpo fluyera por todo su rostro, por lo que tuvo que sacarlo rápidamente. Un nuevo tenedor fue colocado en la mano de Mark, y él lo introdujo en el plato de espaguetis, como una señal para que comiera él mismo. La persona que estaba emocionada por el nuevo sabor no notó el cambio de actitud de Tong. El joven se giró para saborear la comida frente a él. Sintió que era una deleite probar algo así de delicioso. Esos sentimientos no pudieron escapar de los ojos de la persona en la mesa y la anciana que salió de la cocina. Tong y la tía Wan solo pudieron mirarse con sorpresa, pero esta última parecía estar más perdida porque antes, ya que no había visto este lado de Mark antes. El ángulo donde el vampiro estaba comiendo comida humana con una mirada de deleite como si pudiera saborearla. Varios días después, aunque el penthouse de Mark era espacioso y grandioso y valía el precio, después de encontrarse allí durante varios días, Tong ya se encontraba bastante aburrido. Cuando preguntó sobre sus estudios, Mark hizo uso de su privilegio como heredero de la universidad para solicitar una licencia indefinida para él. Lo bueno era que esta institución no controlaba la asistencia ni contabilizaba las horas de clase, sino que medía los resultados mediante informes y exámenes. Sin embargo, Tong todavía quería asistir para que valiera la pena la matrícula que recibía. Sin embargo, no estaba bien porque además de estudiar, Mark ya había llamado para renunciar a su trabajo a tiempo parcial por él. Además de eso, comentó descaradamente que un trabajo tan duro, con un salario bajo, era una pérdida de tiempo. Por supuesto, él no vivía de un montón de dinero como la familia Amritrakul. Al principio estaba enojado porque Mark había llegado a controlar su vida, metiéndolo en una trampa. Había creado esta trampa para que fuera más fácil controlarlo, pero después de un tiempo, cuando su ira se calmó y de usar su ingenio para encontrar una razón para sus acciones, descubrió que no había otra manera que confinarlo en un lugar donde no pudiera ver a nadie. Para reducir el problema y por su propia seguridad, tuvo que dejar su espalda contra el sofá en medio de la sala de estar, con el corazón apesadumbrado. Sus ojos entrecerrados se pusieron en blanco cuando no vio al dueño de la habitación. Después de un largo rato, la esbelta figura se levantó de un salto para buscar a un compañero de habitación. En ese momento, eran los únicos allí, ya que la tía Wan solo vendría cuando Mark llamara. Como el primer día, probablemente fue porque tenía miedo de que se sintiera incómodo, pero para ser honesto, estar en la misma habitación con dos vampiros era aún más aterrador. Tong llevó sus dos piernas para detenerse frente al gimnasio privado, que estaba dividido en una habitación con vidrio transparente. Al mirar hacia adentro, vio al alto dueño corriendo en la cinta de correr. Pero lo que le llamó la atención e hizo que el joven se detuviera fue ver que la otra parte solo vestía pantalones deportivos de nylon, oscuro y zapatillas para correr. La piel bronceada del joven, que estaba cubierta de sudor, reflejaba la luz, haciendo que los músculos fueran claramente visibles. Cuando la gran mano se levantó para cepillar, el cabello que le caía sobre la frente con fuerza y sin cuidado, la persona que lo miraba sintió que la saliva se espesaba en su garganta. Mark tenía un atractivo sexual increíblemente alto. No sabía si la otra parte tenía sentido común o no, así que en la siguiente fracción de segundo, el hombre apagó lentamente la cinta de correr antes de moverse para pararse frente a él y abrir la puerta para darle la bienvenida. Si quieres usar algo, entra. Te dije que puedes usar cualquier parte de la habitación,
dijo Mark mostrando una vez más su generosidad. Desde el primer día, cuando empezó a vivir allí, Mark le había dicho que podía utilizar lo que quisiera, ya fueran los equipos de ejercicio en el gimnasio privado, los libros en varios idiomas de la biblioteca o los juegos de la sala. Pero hasta ahora, Tong no se había atrevido. Desde que se mudó, si no estaba en su habitación, solo miraba televisión en la sala. No es eso, solo estaba aburrido y comencé a caminar. Mirando aquí y allá, respondió Tong, evitando admitir que se preguntaba dónde estaba Mark y qué hacía. ¿Quieres probar algo aquí? Mark inclinó la cabeza hacia los equipos de ejercicio antes de mirar a Tong, que estaba asomado. Te entrenaré. No, gracias, dijo Tong agitando la mano. Dime cómo usarlas y vendré otro día. Hago ejercicio todos los días, lo que significa que utilizo esta habitación todos los días. Interrumpió Mark como si supiera por qué. Tong quería evitarlo. Entonces yo no... Déjame buscarte unos zapatos primero. Aunque el ejercicio era interesante ya que nunca lo había hecho antes, la maestra Nuan siempre lo prohibía por su condición médica. Ahora quería probar cosas nuevas después de descubrir que todo eso era mentira. Sin embargo, al saber que tendría que compartir el espacio con Mark, la habitación se sentía pequeña. Tong intentó rechazarle, pero fue demasiado tarde. Siéntate aquí, ordenó Mark con una mirada que no admitía discusión. Tong se sentó en un pequeño banco en la sala de ejercicios, resignado. Observó cómo Mark desaparecía en una esquina y regresaba con unos zapatos deportivos, calcetines nuevos y una toalla perfumada. Usa los míos por ahora y luego te compraré unos nuevos. ¿Tus zapatos? Tong miró a Mark y al ver que asentía intentó rechazar. No me quedarán, tus pies son más grandes. Estos los pedí en la talla equivocada, dijo Mark, arrodillándose y agarrando el tobillo de Tong para acercarlo. El toque hizo que Tong se tensara. ¿Qué estás haciendo? Probándote los zapatos. Yo puedo hacerlo. No seas terco y quédate quieto. Tong observó la escena como un pez fuera del agua, boquiabierto ante la acción gentil que contrastaba con el rostro serio de Mark. El toque cálido en su piel hizo que su rostro se sonrojara. Levantó una mano para tocarse la mejilla y eso llamó la atención de Mark. Una vez más, Tong no pudo apartar la mirada, como si los ojos de Mark fueran un océano dispuesto a devorarlo, o estrellas en un universo inalcanzable. No sabía qué pensaba Mark. Mejor me los pongo yo, dijo Tong, recuperando la compostura y tomando los zapatos de las manos de Mark. Se los puso y descubrió que... Te quedan bien, dijo Mark con un tono sarcástico. Tong solo pudo mirar sus pies y morderse los labios, sin palabras. Entonces te los regalo. Gracias, murmuró Tong mientras Mark volvía a la cinta de correr. Tong exploró las máquinas de ejercicio, pero sin experiencia, eligió unas pesas pequeñas. Sin embargo, su torpeza hizo que Mark se acercara de nuevo, listo para ayudar. Levanta bien o te lastimarás, susurró Mark cerca del oído de Tong, mientras sostenía su muñeca derecha casi abrazándolo. Tong se quedó inmóvil. Debes agarrarlo más fuerte o te lastimarás la muñeca. La cercanía de Mark y su aliento cálido en el cuello de Tong lo hicieron sentir nervioso y torpe. Las instrucciones de Mark sobre cómo levantar las pesas se convirtieron en un murmullo sin sentido, mientras Tong sentía una extraña emoción. Inténtalo, dijo Mark alejándose un poco. Pero eso solo permitió a Mark ver las gotas de sudor en el rostro de Tong y oler su aroma. Aunque no tan potente como la sangre dorada, el sudor de Tong también afectaba a Mark, haciéndolo sentir descontrolado. Mark cerró los ojos, tratando de contenerse y no inhalar el aroma de Tong. Al darse cuenta de que era inútil, volvió a la cinta de correr, esperando que el ejercicio intenso lo distrajera. Tong, sin saber lo que pasaba, siguió a Mark con la mirada, intrigado. Dejó las pesas y se acercó a la cinta de correr. Al ver que la otra máquina estaba libre, la configuró para caminar lentamente. Sonrió, satisfecho de haber encontrado una máquina adecuada, pero eso solo molestó a Mark. Cuanto más caminaba Tong, más sudaba, y su aroma se volvía más tentador para Mark. Mark redujo la velocidad de la cinta, apretando los puños hasta que las venas se marcaron. Finalmente, golpeó el interruptor para detener la máquina y se giró para salir de la habitación. Pero Tong, preocupado, también detuvo su máquina y lo siguió rápidamente. ¿Ya no vas a correr? Tong inclinó la cabeza, observando el rostro tenso de Mark. Al ver su mandíbula apretada y su ceño fruncido,
Tong se sintió culpable y habló en voz baja. «Lo siento si te molesté demasiado». Mark no respondió, pero su expresión lo decía todo. «No tienes que irte, yo saldré», dijo Tong, girándose y saliendo de la habitación sin mirar atrás. Mark observó su espalda hasta que desapareció, sintiendo el aroma de Tong aún flotando a su alrededor como si todavía estuviera allí. Sus ojos se posaron en la toalla que Tong había usado colgada en la cinta de correr. Mark se acercó como hipnotizado, mirándola con una expresión de duda. Finalmente, el deseo de su cuerpo venció a la voz de la razón en su cabeza. Tomó la toalla húmeda de sudor de Tong y la llevó a su nariz, inhalando profundamente el aroma mientras cerraba los ojos, sumergiéndose en una fantasía dulce. Pensó en Tong, quien había causado tanto caos en su vida. Al ver las gotas de sudor en la sien y el cuello de Tong, casi no pudo contenerse de lamerlas. La imagen en su mente hizo que su cuerpo se tensara. Mark era consciente de los cambios en sí mismo, y no era algo bueno. No solo deseaba la sangre dorada, sino que también se sentía atraído por todo en el cuerpo de Tong, como si estuviera obsesionado. Mark intentó recuperar el poco control que le quedaba, y afortunadamente, el sonido de los pasos de Tong regresando lo sacó de sus pensamientos. Se enderezó y miró al joven con una expresión severa. «Usa y guarda tus cosas», dijo Mark, arrojando la toalla a Tong antes de salir apresuradamente. Tong se quedó allí, confundido, sin entender por qué Mark estaba tan molesto. Solo había venido a devolver los zapatos, pero terminó siendo él, blanco del mal humor de Mark. «¿Está en la menopausia o qué?», murmuró Tong, recordando que los vampiros eran inmortales. Mark debía tener al menos 100 años. «Debe ser la menopausia», pensó Tong. Mientras tanto, Mark se retiró a su habitación, cerrando la puerta con fuerza, como si quisiera bloquear todo. Se apoyó contra la puerta respirando con dificultad, como si acabara de librar una batalla. Su enemigo no era otro que él mismo, y cada día su paciencia disminuía, mientras sus deseos aumentaban, temiendo perder el control algún día.